La UNED y Radio Universidad le dan la bienvenida al programa Hoy con la UNED. Aquí encontrará proyectos innovadores y grandes aportes a la cultura y a la educación. Bienvenidos, Hoy con la UNED. Buenos días, ¿cómo están hoy? Les saluda Katia Grau Ibarra. Es un gusto que este martes 28 de abril 28 de abril. 28 de abril me acompañen. Como todos los martes estamos acá pues trayéndoles informaciones, todos tipos de datos acerca de la Universidad Estatal a Distancia. Y bueno, pues hoy vamos a conocer y hacer una invitación a las Jornadas Internacionales de Liderazgo Educativo y a la vez conmemorar un aniversario que sería del PROIFED. La invitación sería para el 6 y 7 de mayo. Exactamente, es el 6 y 7 de mayo. Es que yo estaba esperando que me dijeras que estaba aquí, pero entonces vamos a arrancar así no he presentado en Fernando. frío. Está conmigo Fernando Fallas. Un gusto saludar a las personas que nos acompañan por la 96.7 de Radio Universidad, también a las que nos acompañan a través del Facebook Live de Radio Universidad y de Audiovisuales UNED, que por lo menos desde el inicio se vieron que estaba aquí. Como decís, hoy vamos a hablar de las jornadas que este 6 y 7 de mayo organiza la UNED como sede de Jornadas de Liderazgo Educativo. Este es un espacio académico que busca reunir voces, experiencias e investigaciones alrededor de uno de los temas centrales para pensar el presente, pero ante todo el futuro de la educación. Así es una jornada internacional, entonces va a integrar voces de expertos que vienen de Canadá, de México, de Puerto Rico y de Chile y aportar su visión para también hacer una comparación con lo que podría estar pasando aquí en Costa Rica y navegar por esta actual crisis educativa. Así que para profundizar en los ejes temáticos que se plantearon para esta jornada, pensándolo desde la ética en la gestión hasta las nuevas fronteras de la comunicación pedagógica, nos acompaña hoy un grupo amplio de compañeros y compañeras, aquí 3 en la cabina y una compañera de manera remota. Vamos a empezar por uno de los invitados fuera de la UNED, que es el señor Miguel Ángel Díaz Delgado, representante de la Red Interlíder y el Sistema de Investigación de México, así que bienvenido. Fernando, Katia, buenos días. Gracias por la invitación. Vamos a acomodar un poquito, acercamos las sillas y acomodamos los micrófonos. Okay. También nos acompaña Olman Bolaños Ortiz, quien es el coordinador de la carrera de Administración Educativa de la UNED. Bienvenido, Olman. Muchas gracias, Katia y Fernando. Y saludar a toda la audiencia que nos sigue a través de la 96.7 y el Audiovisuales, el Facebook. Esperemos que esta conversada que podamos ponernos esta mañana pues nos haga repensar y discutir alrededor del tema del liderazgo. Pues un tema que está en crisis en todos los niveles. Yo diría que desde el nivel básico en educación hasta el nivel superior, como práctica necesaria de transformación. Y bueno, nos acompaña aquí al final de la mesa Melissa Mora Umaña. Ella es la coordinadora del PROIFED. Así que, además del feliz aniversario, la bienvenida al programa. Muchísimas gracias y un gusto estar aquí. Un saludo para todos. Bienvenida, Melissa. Tenemos también conectada en línea. Se conectó la doctora Edith Rivas Sepúlveda. Ella es académica de la Universidad de Guadalajara. Desde México está conectada con nosotros. Estamos confirmando que esté conectada. Sí. Hola, buen día. Aquí la escuchamos. Sí. Hola, buen día a todas y a todos. Un gusto estar aquí y sobre todo tocando un tema tan relevante en nuestro contexto actual. Muchísimas gracias, doña Edith. Pues con ellos vamos a hablar después de este primer corte. Nada más recordarles que cuando terminemos la conversación tenemos el segmento de personajes y paisajes, una realización de la profesora Sonia Jones, quien es licenciada en filología y fue, porque ya se mencionó, docente de la Universidad de Costa Rica y de la UNED también. En esta producción se presentan adaptaciones de obras literarias que exploran la identidad, personajes y entornos narrativos locales. Así es, esto es lo que les tenemos preparado para hoy, pero vamos a hacer esta breve pausa y al regresar entonces vamos a conocer que este 6 y 7 de mayo, quienes van a participar en las Jornadas Internacionales de Liderazgo Educativo y además el PROIFED, qué es lo que hace y sus aportes a la universidad y al país. Así que ya volvemos. En esta pausa queremos invitarle a escuchar otras producciones con el sello de la UNED. Escuche Historias Paralelas los domingos a las 6 de la tarde y Vivir con Valor los sábados a las 6 de la tarde. Ambas producciones
las puede escuchar por Radio 870 UCR. También nos encuentra en soundcloud.com, en el perfil Audiovisuales Podcast UNED. Hoy con la UNED. Aquí conversamos acerca de carreras acreditadas, resultados de investigación, trabajo con las comunidades, devolución de proyectos y nuevas tecnologías. Hoy con la UNED. Bueno, estamos de regreso en Hoy con la UNED. Como les decíamos, hoy vamos a hablar de las jornadas de liderazgo educativo, que es un encuentro que va a tener lugar en la UNED, en la sede central, en Sabanilla, este 6 y 7 de mayo. Esta actividad se desarrolla por parte de la carrera en Administración Educativa de la UNED y la red Interlíder, siempre también con una asociación adicional con el PROIFED de la UNED, que además este año cumple 20 años de establecimiento. Entonces, tal vez para empezar desde este centro que está acompañando esto, podríamos hablar con Melissa Mora y tal vez un poco de cómo el PROIFED en 20 años se plantea ahora estas jornadas de liderazgo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Tal vez para los que no conocen, el PROIFED significa Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia. Entonces somos un referente de pensamiento crítico en esta área de fundamentos de educación a distancia, y de ahí es que nos interesa mucho el tema del liderazgo, principalmente porque desde el PROIFED tratamos de promulgar un liderazgo de servicio, ¿verdad? Que nosotros podamos desarrollar desde diferentes espacios de investigación personas que se desenvuelvan, que sean capaces de desarrollar ideas, planteamientos, innovaciones sobre la educación a distancia, principalmente en estos contextos donde la tecnología digital, donde la inteligencia artificial, pues vienen a ser herramientas muy importantes en este proceso, y sabemos que el liderazgo pues viene a ser fundamental para estas nuevas generaciones que se enfrentan a estos espacios que son de mucha incertidumbre, de necesidad de desarrollar muchas capacidades a nivel cognitivo, de aprendizajes profundos que en algunos espacios, pues estas tecnologías vienen a sustituir algunos procesos, y pues nosotros desde nuestra perspectiva consideramos que estas deberían ser herramientas, y herramientas que empoderen y que permitan a nuestros estudiantes liderar sus espacios y sus contextos, no solamente profesionales, sino también regionales. En esta ocasión, Melissa, ustedes, bueno, el PROIFED, ¿verdad? Hicieron como esta alianza, está la red Interlíder. Bueno, para estas jornadas también se trabajó con la UNED, con la UCR, con la UNA, está el Sindicato de Educadores de Costa Rica, pero tenemos aquí al director de la red Interlíder, a don Miguel Ángel Díaz. Entonces, esta red también, para conocerla, ¿verdad? ¿Qué es y cómo está trabajando entonces en alianza con Claro. la UNED? Bueno, mi papel dentro de la red es ahora de enlace entre la red internacional y Costa Rica, puesto que he echado raíces en el país, y esto me ha permitido tener un proceso de expansión facilitado por el magíster Olman Muñoz, Bolaños, Ya me cambiaste el apellido, y también Miguel. todo un conjunto de colegas académicos de todas las universidades públicas de Costa Rica, ¿verdad? Este proceso ha sido un poco natural en realidad, puesto que nosotros llegamos a Costa Rica hace 4 años. Hemos tenido una interacción académica, pero también en el plano interinstitucional, que nos ha permitido fortalecer a la red, que ya tiene 13 años de existencia en este país, de tal manera que siento que el discurso de liderazgo educativo, como un discurso teórico, pero también de aplicación práctica, ha venido naturalizándose al interior de cada una de las universidades. Este es el reflejo. Y ahora el capítulo Costa Rica de nuestra red está desarrollando estas primeras jornadas académicas en consorcio con la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Costa Rica, con un punto específico. En primer lugar, estamos en un cambio de época.
Nos encontramos en un cambio de época donde internacionalmente se vive una crisis mediada por dos elementos sustantivos. El primero, la guerra que se vive de invasión, ¿no? Que está cambiando todos los aspectos económicos, sociales, políticos, etcétera. Es decir, hay un conjunto de preguntas sobre quiénes somos en el contexto de este conjunto de conflictos que se están generando desde la educación. Y en segundo punto, desde las tecnologías de la información y la comunicación, en particular la inteligencia artificial. Es decir, cómo se están utilizando y se están empleando estas herramientas para el control social o para la inserción institucional y cómo desde el liderazgo educativo nosotros reflexionamos sobre este conjunto de desafíos que nos encontramos. De tal manera que las jornadas académicas internacionales congregan a colegas que están dispersos alrededor del continente, en particular Canadá, Puerto Rico, Chile, México, que además están recibiendo apoyos francamente muy importantes, tanto institucionales como sus propios esfuerzos personales, por venir y apoyar a Costa Rica en entablar estas conversaciones. En ese sentido, y para cerrar esta intervención, nosotros queremos generar estas jornadas no solo para entablar estos diálogos, sino para generar nuevas preguntas, nuevas correlaciones y nuevas interacciones en un sentido también social e interprofesional, puesto que sabemos que hay muchos profesores de educación básica general, de educación superior, que están muy pendientes de saber cuáles son los nuevos caminos a seguir, de tal manera que el 6 y 7 nos congregamos en UNED, el 4 de mayo nos veremos en la UCR de Occidente, el 5 de mayo estaremos en el TEC de Cartago. Perfecto. Y tal vez en esta parte, para darle el pie a Olman Bolaños, para devolverle el apellido, ahora usted lo mencionaba en la parte de este contexto que ha cambiado para el proceso educativo. Melissa nos decía que estamos en un momento, ¿verdad?, de incertidumbre. Ha cambiado mucho la perspectiva de lo que es la administración educativa. ¿Verdad? O sea, tal vez por años una persona dijo, esto es un asunto de que haya tiza, pupitres y las maestras y profesores a tiempo en la institución. ¿Cómo entender esa administración educativa en este contexto tan complejo? Muchas gracias a los compañeros que están en la mesa y a doña Edith, que está conectada desde México. Esto que toca Luis Fernando es medular, ¿verdad? Hemos tenido en los últimos 10 años, ¿cuántos ministros de educación, verdad? Con un modelo de educación muy verticalista, muy centralizado en una figura, ¿verdad? Que a su vez eso se ha reproducido en las instituciones básicas, en las instituciones medias, colegios técnicos, colegios nocturnos, etcétera, ¿verdad? Y ya lo tocaba Miguel, hay una crisis educativa que no es una crisis, para no agarrar la frase del estado de la educación en nuestro país, que no es solo nacional, sino es internacional. ¿A qué modelo de ser humano apostamos? ¿Con qué perspectiva social, cultural, con qué compromisos? Y desde ahí el liderazgo nos aporta herramientas como para repensar esa práctica educativa. En nuestro país existen 3.500 instituciones en educación secundaria, media, con directoras y directores que tienen un papel muy centralizado, un liderazgo muy verticalista. No existen prácticas de distribución de funciones, de vinculación con la comunidad. Entonces hay que repensar esa administración educativa, Luis Fernando. Y desde ahí creo que este diálogo, y yo sí quiero pues agradecer de manera particular a la red con la que hemos aprendido muchísimo, ¿verdad? Se genera un intercambio con académicos y académicas y otras experiencias. La experiencia chilena para mí siempre es un referente. No tenemos que inventarnos nada nuevo en nuestro país. Hay investigación desarrollada en liderazgo educativo, hay prácticas de acompañamiento de directivos escolares. ¿Cómo podemos nosotros aprender de eso y adecuarlo a nuestro contexto? América Latina es una sola región. Tenemos elementos en común. En ese sentido, la red nos permite dialogar por ahí. Y la presencia del doctor Paul Newton, ¿verdad?, de la Universidad de Saskatchewan de Canadá, que casualmente es una de las pocas universidades que se llama administración educativa, ¿verdad?, porque en el resto de América Latina no se habla de administración educativa, se habla de dirección escolar, de gestión escolar, que también hay un tema conceptual de perspectiva, cómo entendemos la administración educativa. Nuestro país está muy vinculado a la administración clásica, a la administración tradicional y de control. Y la experiencia canadiense también es interesante. Este aporte en las jornadas que van a ser 2 días nos van a permitir establecer esos diálogos, acercar esas experiencias, aprender. Y algo importante, lo señalaba Miguel, es que no es una acción unilateral de la UNED. Y en este contexto de crisis por el presupuesto de las universidades, tenemos que aprender a trabajar de manera conjunta, las universidades públicas, utilizando los recursos de manera eficiente,
Clara, bien lo señalaba Miguel, muchos de estos colegas vienen con fondos externos. La inversión que está haciéndose de parte de la universidad es mínima y los recursos que también va a utilizar la universidad salen por vinculación externa, por la fundación. Es decir, la universidad tampoco va a gastar ahí. Y es un espacio en el que invitamos, todavía nos quedan cupos para la próxima semana para que asistan, conozcan proyectos de investigación, porque Prodifed va a estar presentando los proyectos de investigación. La carrera también va a estar presentando los proyectos de investigación. Tenemos un proyecto muy bonito de trayectorias de género, que trata de ver un poco esa trayectoria de liderazgo en mujeres en nuestro sistema educativo, que es una línea de investigación que tenemos todavía que profundizar, y ni que hablar de las conferencias que vamos a tener con los colegas, más proyectos de investigación, coloquios y compañeros también de la UCR. Entonces creo que también pensar el liderazgo de manera unitaria para repensar la educación es una necesidad que tenemos. Y sobre todo vuelvo al inicio, ¿verdad? ¿Por qué tenemos tantos cambios en la perspectiva administrativa de nuestro sistema educativo entre el Ministerio de Educación Pública? Porque se carece de una perspectiva a mediano y largo plazo y de un modelo de liderazgo, de prácticas de liderazgo que incidan en nuestros docentes, en nuestras comunidades. Es una discusión que nos está haciendo, es una discusión que lo vemos simplemente como cambio de jerarca y no como un cambio de modelo y de estructura de funcionamiento de nuestro sistema. Tal vez para aprovechar la presencia de la doctora Edith Rivas Sepúlveda, ahora Edith, Olman mencionaba esta parte de cambiar la perspectiva, digamos, tal vez un poco vertical de los liderazgos. También en el ambiente educativo se presenta un cambio inclusive de quién sostiene el conocimiento, ¿verdad? Habían estructuras tradicionales que hacían al docente siempre como ese referente del saber. Ahora se enfrenta a esa persona docente, a estudiantes que le preguntan a una máquina y le responde más rápido y ojalá con 3 ilustraciones y un video. ¿Cómo se piensa esto en este caso desde México? ¿Cómo incorporar eso, esa perspectiva de un liderazgo que, ¿verdad? También en esa interacción docente-estudiantes deja de ser tan directo y más bien pareciera recupera un cierto nivel de interacción humana más que transferencia de datos? Sí, buen día. Justo como acababan de comentar nuestros colegas, el mundo está cambiando. El mundo está cambiando y estamos inmersos en un contexto de cambios tecnológicos, sociales, económicos, pero sobre todo en la parte tecnológica, como bien lo mencionas, la tecnología crece de manera exponencial. Entonces, justo nos enfrentamos a ese reto de liderazgo educativo. ¿Cómo coordina, cómo ordina estos engranes para ese sistema? Básicamente, del centro universitario en el que actualmente me encuentro, es el centro donde tenemos carreras de sentido o de esencia tecnológica, ciberseguridad, biomédica, inteligencia financiera, ciencias de datos, que son las carreras, digamos, que están ahorita con la tendencia tecnológica y la punta de la tecnología. Justo hemos hecho ese balance precisamente centrándonos en la esencia de formar personas o formar seres humanos con pensamiento crítico, con responsabilidad social, con empatía hacia los demás. En las asignaturas obligatorias o de la malla común básica llevan asignaturas precisamente como inteligencia socioemocional, pensamiento crítico, responsabilidad social, además de sus asignaturas técnicas, porque justo creemos que a mayor tecnología debemos de humanizar más a las personas. Este discurso que se da últimamente de ya no es necesaria la figura del profesor, ya no es necesaria la universidad incluso, ¿no? Porque se menciona, ahora ves un video, ahora como bien lo dijiste, le preguntas a un chat, a una máquina y te responde, pero no, justo ante ese escenario se hace más fuerte la necesidad de aumentar o de formar en ese sentido humano y sobre todo en ese pensamiento crítico. Hoy en día hay más información de la que podemos ver, leer y estudiar. Entonces la esencia es formar a los chicos, formar desde educación básica, media superior, formarlos con ese pensamiento crítico para saber discernir justo en esa mar de información que sí y que no. Y esto pone también en la mesa la necesidad de un liderazgo híbrido, un liderazgo adaptativo. Es decir, ya no solo basta con ser carismático, con mover grupos de personas,
con ser eficiente en la gestión de recursos o en la administración de recursos, o con saber la norma y seguirla, ¿no? Sino este contexto actual exige un liderazgo más integral, donde seamos capaces de tener una visión más completa e integrar esos factores humanos que se hacen más necesarios a medida que crece esta tecnología. Tal vez en esa parte con lo que mencionaba la doctora Sepúlveda, Melissa, hablaba mucho de recuperar el contacto humano, ¿verdad? La UNED nace con una perspectiva que es retadora en esto, ¿verdad? Porque justamente como educación a distancia, la idea es que sea un proceso más autónomo, autogestionado por parte del estudiante, desde los fundamentos de la educación a distancia, como, ¿verdad? En la investigación que ustedes hacen, en la participación en este congreso, cómo se proyecta ese nuevo balance en la educación a distancia, donde con todas estas herramientas, la persona docente debe seguir teniendo un rol importante en la guía, en la motivación, en el acompañamiento a quien estudia. Bueno, Olman señalaba el tema de qué ser humano queremos formar, qué ser humano queremos para el futuro que ya está aquí, ¿verdad? Que nos pasó por encima. Sí, nos pasó por encima. Entonces, desde el PROIFED nosotros tratamos de abordar, ¿verdad? Este tema del sujeto, el sujeto que nosotros queremos en estos contextos donde, ¿verdad? Incluso hay crisis internacionales y demás, pues tenemos que promover una ética del cuidado, una ética relacional que nos permita ir humanizando, ¿verdad? Muchas veces toda esta tecnología y el hecho de que sea a distancia, ¿verdad? A veces impone ciertas restricciones, pero eso no quiere decir que no podamos, ¿verdad? Vincularnos con esos estudiantes y no podamos promover líderes que sean conscientes, que sean sensibles, que sean que reflexionen sobre su papel en este mundo. Creo que esto es fundamental y al menos desde la red Interlíder, que por cierto la carrera de administración educativa nos invitó desde un inicio, ¿verdad?, a formar parte de esto y desde estos espacios hemos logrado reflexionar sobre estas temáticas. Incluso a nivel independiente, el PROIFED ha venido abordando una serie de conversatorios, de habladas, le llamamos, sobre estas perspectivas nuevas que vienen a plantearnos formas diferentes de ser humano, y estamos en un momento donde la ética es muy individualista, muy utilitaria, donde las personas se ven a sí mismas como sujetos en solitario, y pues es algo que tenemos que empezar a reformular, y creo que estas perspectivas de liderazgo que incluso se han construido desde la red nos permiten ver escenarios más colectivos, más colaborativos. Tal vez aquí, y bueno, creo que esta pregunta va para Olman, ¿verdad? En lo que estaríamos hablando acá, bueno, la carrera de administración educativa está involucrada, ¿verdad?, en la organización. Uno pensaría que, bueno, entonces estas jornadas internacionales van dirigidas a personas directoras de centros educativos. Pero para entender cómo comprender, ¿verdad?, el liderazgo educativo, y que, bueno, sabemos que sí se desempeñarían un rol clave en la educación, en plantear estrategias, ¿verdad?, en aportar un norte, pero que no les compete solo a ellos. Entonces, ¿cómo entender esto, empatarlo, y en las jornadas sí se va a ver? No, eso es una buena pregunta, Katia. Lo primero es partir de que no necesariamente los directores de las escuelas, colegios o incluso de las unidades académicas, coordinadores, no necesariamente son líderes, por supuesto. Entonces hay que debatir muchísimo esa concepción de liderazgo, que no está asociada a la designación de un cargo. El liderazgo tiene que ver más con prácticas, con la distribución de roles, y desde ahí no solo está pensado para directores, sino para nuestras y nuestros docentes, que es necesario que empaten con toda esa información, con todas esas investigaciones, tanto nacionales como externas, ¿verdad? Tenemos participación también de colegas del Ministerio de Educación Pública, de manera particular del Instituto de Desarrollo Profesional. ¿Por qué del Instituto de Desarrollo Profesional? Porque son los que acompañan en la formación a nuestros directivos escolares, ¿verdad?
y por supuesto de sindicatos de educadores. Y aquí es importante empatar que no es ver el liderazgo como una cuestión colaborativa, conjunta. Y Melissa tocaba algo interesante, ¿verdad? Me acordaba un poco de Adela Cortina y el tema de la ética política. ¿Qué ética desarrollamos nosotros desde el liderazgo? Una ética de compromiso social, de responsabilidad, de responder a las necesidades particulares de las comunidades educativas, de las comunidades universitarias también. Entonces, sí, nuestro grupo meta son los directores en la formación inicial. Pero para que incidamos en esos directores, ocupamos que nuestros equipos docentes, nuestros investigadores tengan mucha claridad también teórica y conozcan esas perspectivas para incidir en la formación ahí. Y a la vez hacer diálogo con otros sectores, el mismo Ministerio de Educación Pública, la misma parte gremial, de manera que podamos tener claro ese modelo de liderazgo. Vuelvo a insistir con esto, porque no hay un modelo de liderazgo claro en nuestro país. Desde la política educativa, aprobada ya casi a la vuelta de una década, ¿verdad?, se deposita sobre los directores y las instituciones una responsabilidad de gestionar el proyecto educativo. Pero ¿desde qué punto, desde qué perspectiva? ¿Con qué recursos? ¿Con qué capacidad? Y en esta coyuntura es importante que un centro educativo, y siempre esto es un dato importante, yo me voy a una escuela unidocente y esa escuela unidocente tiene de presupuesto 2 millones de colones. ¿Qué hace una escuela con 2 millones de colones para atender a esos estudiantes? Y pues paga el contador, garantiza la alimentación. ¿Al año o al mes? No, al año. Al año. Ese contador le puede salir unos 600,000, 700,000 colones, ¿verdad? Compra la alimentación, pensando en una escuela universitaria que tenga 10, 12 estudiantes. ¿Cómo puede incidir en la comunidad ese director? Entonces, estamos en una crisis severa de recursos, pero el trabajo colaborativo, ¿dónde están los padres? ¿Dónde están las universidades apoyando a ese director? Entonces, no pasa por su rol, pasa por generar espacios y prácticas que permitan responder a las necesidades educativas. Y creo que desde ahí tenemos que trabajarlo. Pero nuevamente, ese director está muy solo, está muy aislado. Necesitamos generar toda una reflexión. Creo que estamos de manera muy incipiente en nuestro país todavía en este tema, ¿verdad? O si se quiere, muy manoseada, ¿verdad? ¿Qué tipo de liderazgo queremos o qué liderazgo tenemos, ¿verdad? Si lo vemos desde la parte política, pues a nivel de nuestro país tenemos malas prácticas y malos referentes. Por ahí, entonces, pensar que la administración educativa sí tiene un rol de formación, de acompañamiento, pero no necesariamente todos nuestros directores van a tener la capacidad de liderar, pero sí les podemos aportar herramientas, conocimientos y algunas competencias para que generen condiciones en los espacios de desempeño profesional donde van a generar una comunidad con un liderazgo distribuido, participativo, etc. Pero nuevamente, insistir con esto, también va a haber una actividad, Miguel lo mencionaba, en Cartago, ¿verdad? Solo con directores, subdirectores, en la Dirección Regional de Cartago. Entonces, en esa actividad va a participar uno de los expositores. Porque también hay algo que decir, nuestras docentes, nuestros directores y nuestros profesionales educativos no pueden salir a capacitarse. Solo los directores, porque no es un puesto que obstruya la dinámica educativa. Entonces, estos espacios también son espacios como muy novedosos, porque no hay oportunidad de dialogar, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, entonces, las jornadas tienen muchos actores a los que se dirigen. Y la idea es más bien pensar a mediano plazo cómo podemos profundizar en investigaciones e incidir en repensar ese liderazgo que prevalece en el imaginario costarricense. Excelente. Vamos a hacer una pausa. Aquí estamos conociendo y haciendo la invitación a las Jornadas Internacionales de Liderazgo Educativo que está organizando la UNED, el PROIFET, por su 20 aniversario, junto con la red de Interlíder y otras universidades que también se han involucrado. Después de la pausa, entonces, vamos a conocer a estos expertos y cuáles temas, entonces, continuar conociendo, ¿verdad? Cuáles son estos temas que van a presentarse. Hacemos una pausa y ya regresamos. La UNED le invita a escuchar Aprendizaje 24/7, un espacio de conexión entre las aulas y la casa. Le invitamos a construir estrategias de acompañamiento para el proceso educativo de los niños, las niñas y adolescentes. En este programa de media hora, buscamos que la persona estudiante mantenga su vínculo entre la casa y el centro de enseñanza. Aprendizaje 24/7, estrategias para los padres de familia, para tutores, docentes y cuidadores de menores de edad. Un espacio de conexión entre las aulas y la casa. Búsquenos en soundcloud.com, Aprendizaje 24/7. Visiones de Género. Los lunes a las 10 de la mañana por la 870 UCR.
Una hora donde todas y todos contamos. El Instituto de Estudio de Género de la UNED le invita a este espacio para compartir, reflexionar y charlar. En Visiones de Género compartimos con muchas personas desde la investigación, la acción social y la docencia, para entender la sociedad desde una perspectiva de género y feminista. Queremos generar herramientas para construir un mundo igualitario donde todas las personas contamos. Visiones de Género, lunes 10 a.m. por la 870 UCR. Visiones de Género, espacio que se alterna entre el TEC y la UNED. Bien, estamos aquí en Hoy con la UNED y estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Díaz de la red Interlíder, con Melissa Mora Umaña, coordinadora del PROIFED, con Olman Bolaños Ortiz de la carrera de Administración Educativa de la UNED y con Edith Rivas Sepúlveda de la Universidad de Guadalajara. Estamos entonces conversando acerca de estas jornadas internacionales de liderazgo educativo que van a realizarse 6 y 7 de mayo, que todavía hay cupos, explicaba Olman, y hay un costo, la inscripción es en línea, una dirección. La inscripción es en línea, pueden escribir al correo de la carrera. Administración Educativa, lo buscan ahí, ¿verdad? O llamar al teléfono de la carrera. Es completamente gratuito, ¿verdad? Sí es importante que la gente se inscriba para efectos de la norte de participación que vamos a estar dando a la gente que asiste y para efectos también de la alimentación humilde y sencilla, pero les vamos a recibir con alimentación a todas las personas que participan por ahí. Excelente. Pues entonces conozcamos un poco el programa y ustedes mencionaron, ¿verdad?, a figuras como el doctor Paul Newton, que va a participar, y también Sergio Garay. Entonces, ¿cómo está organizado, verdad? Y estos expertos internacionales, ¿qué se espera que aporten? Bueno, una vez planteado todo este panorama de problemáticas, crisis educativas, tanto en el país como a nivel global, que yo en realidad pienso que detrás de una gran crisis siempre hay un gran proyecto, ¿verdad? Entonces hay que ver quién gana de este conjunto de crisis y cómo cuestionamos hacia dónde se van recursos financieros, humanos, etcétera, en torno a la propia crisis. Esa es una de las labores del liderazgo educativo como un área de investigación y de la práctica, y por eso decidimos ir sobre el liderazgo más que por la administración y la gestión, que tienen su propia orientación. Las tres son digamos, los pilares del análisis de la organización educativa. Sin embargo, nosotros entramos por el liderazgo educativo a debatir un conjunto de temas, entre ellos la invitación que hicimos extensiva a todos los capítulos de la red en México, saludando al doctor René Crocker, que es el representante de la red en México, al doctor Sergio Garay, obviamente a nuestro presidente, el doctor Óscar Maureira Cabrera, y nuestro vicepresidente, que es puertorriqueño, el doctor José Antonio Rodríguez Arroyo, y el representante de Canadá, que es el doctor Paul Newton. Ellos vienen, bueno, algunos de ellos, los voy a mencionar a continuación, vienen a dar un conjunto de conferencias magistrales. El primero, liderazgo transformacional y cambio organizacional en las instituciones educativas, a cargo del doctor Paul Newton. Algunos talleres que tenemos de formación profesional docente y directiva, es decir, aquí cómo conjuntar a los docentes y a los directores para la creación de equipos y la conjugación de esfuerzos hacia la mejora en la educación. Después tenemos internacionalización de la educación, un tema emergente, pero con bastante y cada vez más interés sobre conocer cuál es el efecto bilateral en términos de cómo se involucran las instituciones educativas en el ámbito internacional. Ahí la doctora Diana Arce Flores de la Universidad de Costa Rica participa. Después tenemos el taller de investigación educativa apoyada en la inteligencia artificial, que lo imparten nuestra colega, la doctora Andrea Melissa Umaña, el doctor Luis Ángel Piedra García de la UNED. Tenemos también un panel muy interesante que reúne a varios colegas de diferentes países, el panel Educación, Liderazgo y Resiliencia, que cuenta con la participación de la doctora Teresa Paslovsky de la Universidad de Saskatchewan, el doctor José Antonio Rodríguez Arroyo, que es nuestro vicepresidente y que también él trabaja para el Instituto Tecnológico de Monterrey en México.
Por último, tenemos, bueno, esto ya es el día 7, tenemos el panel formación directiva y liderazgo, es decir, cuáles son las alternativas que tienen nuestros tomadores de decisión para formarse y seguir en el aprendizaje continuo, que lo imparte la doctora Edith Rivas y el magíster Marco Alvarado Barbosa y el magíster Juan Martín Rojas. Ellos dos son de acá de Costa Rica y la doctora de México. Trayectorias de género por las doctoras Satia Rosabal y la magíster Flor Arteaga, y el coloquio de proyectos de investigación donde participan estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, de la UNED y básicamente de todas las universidades públicas costarricenses, además de la Universidad de Guadalajara, con algunos estudiantes que vienen, que están ahora haciendo sus doctorados o estancias de investigación. Cerramos el evento con la participación del doctor Sergio Garay Oñate. Él es el coordinador de Interlíder en Chile y él te estará planteando el trabajo de estándares y perfiles para la docencia y el liderazgo educativo, una experiencia desde universidades chilenas. Por tanto, la invitación, como pueden ver, el menú es bastante amplio, bastante significativo. El público que puede asistir, ya se dijo, docentes, estudiantes, tanto de educación básica general, obviamente directivos de educación básica general como de educación superior. Van a ser todas y todos bienvenidos. Además, es un evento gratuito para ¿A dónde con inscripción. ¿Es presencial? Efectivamente, es presencial con transmisión en línea, de algunas conferencias. Obviamente los talleres no pueden ser transmitidos, pero por eso es la riqueza de lo presencial radica en los talleres y en los proyectos de investigación, pero las conferencias van a ser transmitidas en vivo a través de audiovisuales. Y presencial en Paraninfo. Casualmente. Entonces, tal vez esa parte, quien quiere venir, ¿dónde busca el dato para...? Ok, pueden, la actividad va a ser el 6 y 7 en el Paraninfo, ¿verdad? En la acaba de sede mencionar de la UNED. Miguel, la conferencia inaugural con el doctor Paul Newton y la conferencia de cierre con Sergio son las dos que se van a transmitir, que son las conferencias de inicio y de cierre, y los talleres los vamos a tener una parte en el Paraninfo y otra parte en las aulas del mismo Paraninfo, ¿verdad? Pero aprovechando el espacio reducido que tenemos en la universidad, pero le sacamos la sede central de la UNED. UNED. Insistir por ahí, nos pueden llamar a la carrera al 2527-2362 si quieren ya la información, o al correo de administración educativa admeducativa@uned.ac.cr y les pasamos el enlace. Nos pueden llamar, quiero participar, les pasamos un WhatsApp y se inscriben al enlace. Todavía tenemos cupos, vuelvo a insistir con esto, nos interesa que hagan enlace también con colegas de la red, que esto es importante. No es una cosa del Prodifedo de la carrera, hay muchos colegas y algo que hemos aprendido muchísimo de la red, que hay mucha disposición a compartir buenas prácticas, conocimiento y hay gente muy anuente. Entonces, quien esté interesado, admeducativa@uned.ac.cr. Ajá, y el 2527-2362. 2527-2362. Bueno, y tal vez aquí para aprovechar, ya que nos presentaron todo este panorama de las actividades, pues efectivamente en dos de ellas, la invitada que tenemos desde Guadalajara está presente en el panel de formación directiva y liderazgo y formación, también la parte de formación. Ahora, Olman mencionaba la situación de las escuelas unidocentes en Costa Rica. Ahora, o sea, un 35% de todos los centros educativos son unidocentes, reúnen a 19,000 estudiantes. Esta es una situación que tampoco es extraña al resto de los países de Latinoamérica. Entonces, tal vez en esa parte, doña Edith, claramente no le voy a preguntar cómo resolver la situación de los unidocentes, pero para alguien que quisiera ir, tal vez estas charlas que usted da o esta perspectiva sobre el liderazgo, ¿cómo ayudan y cómo ayuda a la profesionalización a poder asumir mejor esos retos tan particulares como pueden ser los de las escuelas unidocentes, pero que también se presentan en centros educativos con muchas otras características? Sí, definitivamente, como comentan los colegas, compartimos contextos y compartimos situaciones y problemáticas muy, muy similares, ¿no? Uno de los retos actuales es, en esencia, creo, transformar ese liderazgo. Hablábamos de que ya no solo es necesario seguir la norma y apegarse a la norma. Es decir, coincido con Olman en que el liderazgo no solo es el cargo que se da o el nombramiento que se te da jerárquico en la institución o en la organización,
sino hay liderazgos informales y el liderazgo va más allá, es decir, hacer trabajar a comunidades o propiciar esos trabajos colaborativos. Todos creo que un factor común es justo esa crisis económica. Entonces, ese liderazgo híbrido, ese liderazgo que combina perfiles, el normativo, el gestión de recursos, ese carisma. Hay una metáfora que ya la trataremos más en las jornadas y les compartiremos información. Se habla de un liderazgo de príncipes, burócratas y gerentes. Es decir, que aquel líder debe tener como una combinación. Es muy importante esa gestión con la parte política y la parte gubernamental para tener o atraer recursos a las universidades. Esa parte administrativa y de eficiencia de recursos que cada vez son menos, o sea, hay que hacer más con menos. Y esa parte del contacto con los demás, o sea, cómo hacer que los demás colaboren, que contribuyan sin un método de coerción o sin esa cooperación para esos proyectos en conjunto. Tal vez por esa parte, ahora que hablaba la doctora Edith, ya no es solo un reto de cómo llevar la escuela, no es un reto de esperar cuáles son los fondos públicos que se le van a asignar, también hay una realidad de tener que comenzar a gestionar otros fondos. ¿Cómo lo ven? Eso es un reto enorme, ¿verdad? Hace un par de meses de una escuela en la zona de Cartago nos pidieron una donación. La escuela no tenía recursos, y estamos hablando de recursos básicos, lapiceros, cinta, ¿verdad? Que tal vez es un reto mayor cuando uno piensa entre los recursos básicos que pintar una pared, que faltaba una pizarra, ante las necesidades tecnológicas que también, claro, hace un escalón. Entonces, más arriba. Y creo que Miguel lo tocaba muy bien, Melissa también lo tocaba, y lo hemos estado discutiendo el tema de las tecnologías en nuestro país, ¿verdad? Pero tenemos que ponernos a pensar que muchas instituciones educativas ni siquiera tienen un laboratorio de cómputo con las condiciones mínimas. Nuestras y nuestros docentes no tienen condiciones materiales para trabajar, entonces muchas veces se quiere forzar y hacer una transformación profunda y un liderazgo profundo en nuestro sistema educativo con una capacitación, pero no contamos todavía con las condiciones mínimas. Entonces, es un término más de la administración pura de la economía, gestionar en la escasez. ¿Cómo gestionamos en la escasez de recursos? Y yo creo que aquí... que no debería ser. Que no debería ser, por supuesto, porque nuestros sistemas es muy excluyente. No estamos cumpliendo con el 8% de PIB en educación y el porcentaje de reducción de la inversión de la educación como derecho humano no se está garantizando en nuestro país. Y creo que desde la perspectiva de liderazgos, ¿cómo apostamos a ese trabajo en red? Fundamental. ¿Cómo podemos buscar la colaboración de actores externos en las comunidades? Y yo creo que el proyecto educativo, no solo pensando en la escuela, en el colegio, sino también en la universidad, es un proyecto de la comunidad, de la gente. Y esa perspectiva se ha perdido. Tendemos a ver las instituciones educativas como espacios aislados. Entonces es volver precisamente a que nuestros directivos escolares, nuestros docentes, nuestros estudiantes generen ese trabajo, se obtengan recursos, se sostenga el proyecto educativo, porque la crisis se va a profundizar. La crisis internacional, nosotros apenas estamos empezando a ver los costos, ¿verdad? Con la subida en los combustibles, pero eso va a generar un aumento en los costos de servicios básicos. Y eso también va a afectar a las instituciones educativas. La gente no dimensiona esto, ¿verdad? La crisis nos va a afectar muchísimo. Y además hay que tomar en cuenta el modelo educativo que se está promoviendo, ¿verdad? A nivel nacional. Entonces, eso también es un problema bastante importante porque no solamente en lo económico se va a ver afectado, sino en la calidad de los servicios que se pueden dar. Y hay esta precariedad que en América Latina estamos acostumbrados, creo que no deberíamos normalizarla, ¿verdad? Porque la educación es un derecho y tiene que estar financiada y en nuestro país está constitucionalmente, ¿verdad? Demandado cómo debe funcionar ese sistema. Y que a veces se habla de las tormentas perfectas, ¿verdad? O sea, tenemos un sistema educativo que la calidad de formación de las personas estudiantes ha bajado, ¿verdad?, de manera consistente en los últimos años. La inversión pues sigue el mismo camino hacia la baja y una transformación tecnológica que amenaza la empleabilidad hasta de las personas que ya están formadas. Entonces es una ironía porque no están las condiciones para una transformación educativa. No tenemos a docentes ni a directivos con las condiciones materiales, el perfil de formación,
Y es una ironía porque el ministro de Educación sale diciendo, bueno, ahora hay que empujar la lectoescritura, todo el mundo ve una campaña de lectoescritura, cuando en nuestras instituciones educativas las bibliotecas son un espacio en extinción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos a retomar prácticas fundamentales para que la educación vuelva a tener bases sólidas? Y en las universidades, pues en esta coyuntura de negociación de presupuesto nos dicen las universidades no están formando como tienen que formar. No somos una instancia aislada, esto es resultado de toda una acumulación de los otros niveles. ¿Cómo gestionar desde ahí con escasez de recursos? ¿Qué tipo de liderazgo se requiere para enfrentar esta coyuntura social y política? Esa es parte de la discusión y reflexión que tenemos que hacer, porque le pedimos a nuestros educadores, nos piden a nosotros mismos como universidad, sigan haciendo, sigan produciendo, pero sin la materia fundamental, sin las condiciones tecnológicas. Entonces hay que repensar cómo orientamos nuestro sistema educativo. Y aquí también creo que la apuesta chilena, aquí Sergio va a compartirnos, recién acaba de publicar un texto, ¿verdad?, donde nos hace una propuesta muy interesante, un liderazgo que aglutina toda esa experiencia, la investigación internacional, pero también la contextualiza mucho a Chile. Quizás Miguel pueda profundizar en esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos gestionar y transformar desde lo que tenemos, con las experiencias, con buenas prácticas, etcétera, ¿verdad? Pero eso es todo un reto. Y yo creo que no es justo tampoco decirle a nuestros docentes, a nuestros directores, bueno, hagamos. Resuelvan, porque vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿cómo gestionamos si no tenemos con qué hacerlo, ¿verdad? Y esos indicadores negativos, pues van a seguir, bien lo decir, se van a profundizar muchísimo. Tal vez don Miguel pueda referirse a esto o cualquiera de ustedes, ¿verdad? Lo que quisiera conocer entonces es, como hay experiencias internacionales, que ver si todos entonces estamos compartiendo los mismos problemas. Por supuesto que la coyuntura, el contexto internacional nos va a afectar, pero cada país tiene su particularidad. En este momento aquí van a participar Chile, México, Canadá. Es muy interesante, ¿verdad? Son países también con particularidades, pero estaríamos todos compartiendo las mismas experiencias, o también que rescatar estas fortalezas que tal vez alguno haya aplicado, si pueden, como con ejemplos, tratar de que podamos ver, porque ustedes ya tienen que haber conversado, ya tienen que haber visto que tenemos puntos en común o que podemos rescatar o aprovechar. Gracias, es una pregunta muy inteligente. Yo lo vería en 3 niveles, ¿verdad? En primer lugar, observar que el sistema mundo, como lo conocemos actualmente, se está desagregando, y se está desordenando, se está desglobalizando, lo que muchos queríamos, pero se está desglobalizando de una manera totalmente caótica. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es cómo se correlaciona todo este conjunto de crisis con un segmento de modelos y proyectos sobre lo educativo y sobre lo gubernamental. Y en tercer lugar, cómo desde los espacios micro, que son nuestros espacios donde nosotros somos educadores, directivos, etcétera, podemos o incidir o resistir todos los efectos que vienen de estos otros espacios más macro y meso. En ese sentido, y es importante decirlo, más que un conjunto de soluciones asimilativas para Costa Rica, lo que planteamos los colegas internacionales es entablar un conjunto de diálogos horizontales para poder reconocer, por una parte, cómo nos están afectando de manera correlacional este conjunto de procesos, ¿verdad? De cómo la educación neoliberalizada o liberal en un conjunto de privatizaciones están afectando a la escuela pública, y cómo desde los liderazgos nosotros podemos posicionarnos, organizar a nuestra comunidad, poder desde nuestros propios espacios sostenernos en nuestra visión de derecho, de la educación como un derecho humano. Por otra parte, reconocer qué países han transitado por esas rutas, cómo lo han resuelto, si es que lo han resuelto, si ha sido una posición política, si ha sido una cuestión a través de la propia formación, o si ha sido multidimensional. Ahí me llega mucho a la cabeza todo el tiempo el proyecto neoliberal de México de 40 años que nosotros transitamos, y cada que estoy aquí en Costa Rica lo observo de manera casi calcada, paso a paso, ¿verdad? Cómo se fue llevando el proyecto neoliberal de 40 años en México, un poco como se está haciendo aquí. Obviamente yo soy un observador entre externo e interno, ¿verdad? Bueno, pues todos esos elementos,
cómo se están llevando a cabo, pero cómo otras experiencias internacionales hicieron frente a este tipo de proyectos o cómo los transitaron. Al final de cuentas, cada experiencia internacional es particular y se trata de una manera contextualizada, no es una cuestión de tienen que hacer esto para resolverlo, no, es cómo lo transitamos nosotros y cómo ustedes pueden llevarlo a cabo. Y por último, y para cerrar esta parte, desde el liderazgo educativo, qué herramientas teórico-metodológicas y qué herramientas, sobre todo de habilidades blandas, de conjunción de saberes, de preguntarle al otro, de poder contestarnos como una comunidad académica y educativa nuestras propias preguntas, podemos hacer llegar nuevas soluciones en los espacios locales. Por lo tanto, y por eso la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo tiene un lema que se llama Aprendizaje Global para el Liderazgo Local, porque nosotros partimos de la premisa de que se puede aprender de lo que existe en otros lugares, no solo para aplicarlo, sino para crear nuestro propio conocimiento. Y esas jornadas están dedicadas a generar nuestros propios conocimientos con base en la ayuda y el soporte de otros fuera de este país. Tal vez en esa, aprovechando esa ayuda y soporte a Edith, en lo que mencionabas de la parte del liderazgo, y Olman también lo dijo al inicio, ahora estamos ante una administración que no es una administración solo de los recursos, es de la generación de conocimiento, de la calidad del proceso educativo. Tal vez, Edith, si nos puede hablar un poco de ese tema precisamente, ¿cómo es este liderazgo que está orientado a la calidad, a la resiliencia, pero sobre todo también a la equidad, en un momento, ¿verdad?, donde las mismas brechas digitales pueden generar situaciones aún de más marginalidad para poblaciones que ya están en condiciones de vulnerabilidad? Gracias. Justo un ejemplo muy palpable, les comentaba que nuestro centro universitario es un centro con carreras tecnológicas o con esencia tecnológica, ¿no? Y el crecimiento de la tecnología acentúa más aún la brecha. Es decir, una brecha digital que se vuelve una brecha económica. ¿Cómo la hemos combatido? ¿Cómo se ha hecho frente a esto? Con alianzas. Se ha trabajado mucho, somos una universidad pública, con recursos públicos, como comentaba Olman, con menos recursos para hacer más, pero justo nuestro centro universitario tiene, por la esencia de las mismas carreras, laboratorios de punta, visores de realidad aumentada, equipo para laboratorios, pruebas y demás. Y esto se ha hecho frente justo con esas alianzas de 3 esferas, es decir, gobierno, empresas y academia, que ya no se vean como una parte aislada. Es decir, la academia demostramos que trabajamos con un impacto social. Los chicos, los proyectos que realizan dentro de la universidad están basados en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De tal manera que le mostramos al gobierno y a las empresas, estamos trabajando en una solución o en proyectos con solución de impacto global. Entonces las empresas se interesan por apoyar con financiamiento, apoyar con equipo e incluso con sus mismas instalaciones. Nuestros estudiantes acuden a las empresas a hacer prácticas, a usar los laboratorios. Se han generado bastantes proyectos con ese impacto, como comentaba Miguel, quizá ahorita de manera local o regional, pero unos incluso ya un poco con tintes internacionales, pero la clave justo en esas alianzas, en ligar esas 3 esferas que no se vean como espacios separados, academia, empresa y gobierno, de tal forma que colaboren para equilibrar esa escasez de recursos. Claro, porque al final todos estamos involucrados en lo mismo, ¿verdad? Es el futuro de la comunidad, de la sociedad como un todo, y no el futuro de la escuela o del gobierno o de la empresa. Miguel. Sí, yo añadiría lo que plantea la doctora Edith, que esto tiene que ver con un cambio político que hubo, es decir, un cambio de visión. Generalmente esto ya sucedía en otros periodos en nuestra experiencia, ¿verdad? No obstante, todos los esfuerzos se iban a lucro.
al lucro de particulares y no necesariamente al cambio social, que es la evolución que nosotros hemos tenido en este periodo. Y bueno, y complementar este hecho con decirles que estas jornadas académicas, con todo este conjunto de discusiones, van a tener un eco posterior en este mismo año por parte de las universidades y todos los países involucrados en la red, en la Universidad de Colima, en noviembre de este año, ¿verdad? Un evento que vamos a reunir también a nuestros colegas. Es decir, ahora la invitación va a ser para todas las universidades costarricenses a que se sumen a estos esfuerzos, mexicanas, canadienses, chilenas, etcétera, a que se sumen a estos esfuerzos y como un eco en las segundas jornadas internacionales para continuar esta discusión. A mí me gustaría señalar algo sobre estas jornadas, y es que también reflejan un poco la madurez que ha venido teniendo el país y junto con la red de generar estos espacios. Entonces es muy importante que se aprovechen y ojalá pues nos puedan acompañar en estos procesos de construcción conjunta. Y celebrar el 20 aniversario del PROIFED. Tal vez, Olman, ya para despedirnos, entonces una última invitación a las Jornadas Internacionales de Liderazgo Educativo. Quisiera partir de una fecha histórica sin caer en la coyuntura, 24 de abril, ¿verdad? Estábamos celebrando recién una lucha que es histórica en nuestro país, del estudiantado contra la transnacional canadiense, ¿verdad? Con el tema del aluminio, ¿verdad? Y en este momento, en esta coyuntura que vive nuestro país, donde el movimiento estudiantil, las comunidades universitarias, tenemos que dar un paso adelante. Y un paso adelante, como bien lo señala Miguel, para transformar, para generar un proceso colectivo de toma de decisiones. Creo que las jornadas también son un espacio para que asumamos un liderazgo político, ¿verdad? Pensemos qué prácticas, qué alianzas podemos generar para afrontar una realidad que es compleja en nuestro país. Y a lo inmediato no lo vamos a solventar, pero desde el intercambio, desde el diálogo, desde la investigación, desde generar nuevos procesos, creo que se abren opciones y alternativas para la mejora educativa. Entonces, cordialmente invitadas todas y todos a que estén en 6 y 7 acompañándonos en la UNED. Yo creo que la UNED tiene un reto enorme también de sumarse a este proceso de reflexión, de análisis de país. Y desde ahí, pues colocamos estas jornadas en plena disposición, recordando que son un espacio gratuito, abierto. De igual manera, vamos a divulgar también las transmisiones en vivo para que sigan las conferencias. Si no pueden asistir, que vean las conferencias principales de forma virtual. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, Olman Bolaños, el coordinador de la carrera de Administración Educativa de la UNED. Nos acompañó aquí también el doctor Miguel Ángel Díaz, representante de la red Interlíder y también del Sistema de Investigación de México, y Melissa Mora Umaña, coordinadora del PROIFED. Y en línea estuvimos a la doctora Edith Rivas, académica de la Universidad de Guadalajara. Una reflexión importantísima para este mayo. Agradecerles mucho la participación y ya que vamos hacia el cierre del programa, también recordarle a las personas estudiantes de la UNED que participen en la encuesta que está compartida en las redes sociales institucionales, tanto en el Facebook como en Instagram. El objetivo de esta encuesta, a propósito de estas transformaciones, es poder conocer y darle seguimiento al perfil digital de las personas estudiantes de la UNED para este 2026. Así que, por favor, la única manera de conocerlos es que nos hablen y nos cuenten a través de Facebook e Instagram cuáles son esas condiciones de su perfil digital. Muchas gracias a ustedes por habernos seguido hoy y agradecerle también a Karina Mora y Adrián Brenes por el apoyo técnico desde las cabinas de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Esperamos escucharnos de hoy en 8. Se despiden Katia Grau y Fernando Fallas. Que tengan un muy buen martes. Esto fue Hoy con la UNED, porque el conocimiento generado por la UNED merece ser difundido por radio. Los esperamos el próximo martes a las 8 de la mañana con otra edición de Hoy con la UNED.